en España, taza de desayuno para las personas de Latinoamérica. Para este HR Coffee Sharing, con Gina hemos pensado, y como ya la otra vez dimos espacio a un tema vertical, digamos, que nos habéis también propuesto vosotros, y la otra vez, os acordáis, fue Francesc Porta con el tema del Agile. Hoy nos interesa también explorar nuevas formas o diferentes formas de gestionar y de contratar, ¿no? Y vamos a escuchar a Marta Figueroa, que ahora Gina presentará, que nos habla del BPO, ¿no? Del Business Process Outsourcing, y ver un poco esta manera de gestionar con externalización. Cómo podemos volver a la fase 2, a la fase 3 y acabar ese confinamiento, ¿por qué no? Pensando también a nuevas formas de crear nuestra empresa y con equipos internos y externos. Así que dejo la palabra a Gina y bienvenida Marta. Muchas gracias, Franchi y Óscar. Bueno, yo solo voy a presentar muy rápidamente a Marta. Ella es directora de Alianzas y Estrategias en Colombia, en una empresa que precisamente fundó o cofundó, que es Alianza y Estrategia, una empresa potente que se dedica a, bueno, a contactar, a conectar, mejor dicho, empresas, ella os lo explicará mejor. Es miembro de la Junta Directiva de ACAM, que es la Asociación Colombiana de Ayuda Mutua, ¿vale? Por tanto, es una especialista en este ámbito, empresas que pueden colaborar y ayudarse entre ellas, y muy en concreto el BPO, que es outsourcing, terciarización, ya lo diremos, terciarización y externalización, que son sinónimos. Y ya te lanzo la pregunta, Marta, podéis encontrar su perfil en LinkedIn, así que tenéis más información. En tu experiencia, dilatada experiencia que tienes en BPO, bueno, explícanos un poco qué es este outsourcing, Business Processes Outsourcing, y especialmente en los tiempos que corren, pues cómo impacta, ¿no? en las empresas. Yo te lanzo la pregunta abierta y ya como tú prefieras. Más que nada porque posiblemente habrá personas que no tengan muy claro todavía qué es BPO porque nunca han hecho uso de ese tipo de organización. Yo no la oigo a Marta. Está silenciada. Reiniciar audio. ¿Ahí ya me escuchan? Ahora sí. Muy bien. Adelante, Marta. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros. No, gracias. Buenos días para algunos, para otros ya buenas tardes. Y pues qué rico compartir este espacio con ustedes. La verdad vengo en todos estos desayunos aprendiendo muchísimo, y de eso se trata en este momento, cómo podemos compartir esas mejores experiencias. Bueno, para poder entender el contexto de la presentación de hoy, pues posiblemente con lo que tú me preguntas, las compañías no saben realmente qué es outsourcing, ¿no? ¿Qué es tercerización? Hoy en día tú puedes tener tercerización como en 3 ámbitos. En lo que llamamos el front office, todo lo que tiene que ver con tercerizar la relación con los clientes, eso implica temas de servicios al cliente, servicios de venta, servicios de mercadeo, y que normalmente los conocemos como los contact centers. También puedes tercerizar servicios de operaciones, del back office, recursos humanos, procesos de compra, procesos de facility management, procesos de gestión documental, la parte jurídica, etc. Digamos que en ese caso, pues ahí podría uno pensar que prácticamente casi todas las operaciones de una compañía se podrían tercerizar. Y también está el tercer componente para tercerizar, que es todo el tema de infraestructura. O sea, tú puedes tercerizar hoy en día sin necesidad de tener que hacer inversiones, todo el tema del helpdesk, aplicaciones, hoy que está todo el tema de cloud, tú puedes contratar bajo demanda todo el servicio de software, de hardware, inclusive de la gente técnica, o sea, las áreas de tecnología, a través de estos mecanismos. Entonces, digamos que estos 3 componentes en el mercado se conocen como BPO, que en sigla significa Business Process Outsourcing,
ITO, que ya es la tercerización de infraestructura, tecnologías de información, y KPO, que va ligado a todo el tema de tercerizar el conocimiento. O sea, cuando ya entras, por ejemplo, ahora con todo lo que se está haciendo de telesalud, de todo el tema analítica de datos, científicos de datos, que requieres tanto volumen de información y que entonces empiezas a tercerizar toda esa gestión de análisis de datos. Espero que haya quedado claro lo que es outsourcing. Prácticamente uno dice, ¿puedo tercerizar toda la compañía? Pues se trata precisamente de ser inteligente en qué tercerizar dependiendo de lo que tengo como fortalezas in-house. Entonces, cuando uno está hablando de tercerizar, depende del momento que estemos viviendo. En muchas ocasiones, pues uno entra y terceriza lo que llaman los procesos commodity y yo me dedico al core del negocio. Pero en estos momentos del COVID nos enfrentamos a una cantidad de cambios que no tenemos posiblemente las capacidades para responder. Uno de esos grandes cambios es que el comprador ya nos cambió. O sea, de alguna forma, en esta crisis, los procesos normales, por ejemplo, no más de compras que se podían demorar 3 semanas, 3 meses, no, la gente necesita ya reaccionar, porque si no, deja de vender. Y esos compradores son personas. Entonces se están enfrentando a la misma realidad de nosotros. O sea, esos compradores están traumatizados, desconfiados, les tocó trabajar virtualmente que posiblemente no estaban acostumbrados, se están volviendo mucho más exigentes a tus tiempos de respuesta, a la manera como operas con ellos, y eso hace que de alguna forma pues tengas que enfrentarte a montar aceleradamente tecnologías digitales, todo el tema de omnicanalidad, todo lo que hablábamos del Internet de las cosas, de automatizar procesos, de inteligencia artificial. Entonces, este es un gran reto. De por sí, todas las compañías lo venían trabajando con todo el tema de transformación digital, pero lo veían a 2, 3 años. Ahora, con el COVID nos ha tocado esos 3 años volverlo un mes. Por otro lado, pues las experiencias que los clientes tenían eran normalmente face to face. O sea, tú podías tener, vamos a poner en el caso de un banco, las oficinas súper lindas, cómodas, que la gente se sintiera confortable, porque ya digamos que la gente no iba a un banco a hacer una transacción porque ya lo podía hacer por internet, sino que iba más con el asesor, a que me ayudaran todo lo que tenía que ver de manera integral. Y por eso los bancos tenían o tienen todavía muchas oficinas físicas, pero ya eso nos cambió. O sea, realmente tenemos que innovar en las experiencias que generen empatía, confianza y lealtad, pero a través ya del tema digital. Y donde cada vez necesitamos más personalización. Por eso se requiere tanto el concepto de omnicanalidad de manera orquestada inteligentemente. El tercer gran desafío es la velocidad de adaptación. O sea, ahora ya no nos va a dar tiempo con el COVID de que lo hagas en 6 meses, porque en 6 meses posiblemente ya tu compañía desapareció. Ahora las compañías se están enfrentando a un tema de estacionalidad e incremento en la demanda. Si miramos en el caso, por ejemplo, de los bancos, las estadísticas de este último mes, que veía yo en los bancos de aquí, lo que es la demanda se triplicó, porque todo lo que estaba en las oficinas físicas se fue al mundo digital. Los contact centers inclusive colapsaron, porque normalmente la demanda que venían trayendo, pues digamos que ya lo habían regulado, pero como ahora la gente está queriendo posponer pagos, que me cambien mis planes, eso ha generado un tema que las capacidades actuales no lo pueden resistir. Por otro lado está el tema de continuidad del negocio. Las compañías normalmente, aunque tuvieran sus operaciones in-house, tenían como continuidad de negocio la tercerización. Pero eso era papel, no bajo un modelo del COVID. Porque digamos que habían dicho, sí, si algo pasa aquí, pues yo tercerizo en otra ciudad, si sucede un terremoto aquí en Bogotá, entonces, ¿cómo hago garantizar la continuidad de mi negocio?
pero en este momento de caos todos están en el mismo plan, viéndose ese plan de continuidad. Pero y además, esa adaptación a costos bajos, porque pues efectivamente, si yo voy a tercerizar, donde no había planeado hacer inversiones, donde de alguna forma pues no tengo la gente con las competencias, ¿cómo lo hago rápido? Pero que sea con un costo eficiente. Entonces eso implica tener flexibilidad y generar una cultura de servicio remoto. Y aquí me encanta de un artículo de McKinsey, esta frase que dice: durante la pandemia COVID-19, compañías que lideran con empatía, abordando genuinamente las necesidades de sus clientes, fortalecerán la relación de forma definitiva. O sea, aquí definitivamente es una gran oportunidad, si lo logramos hacer bien, el generar la relación estrecha del cliente. Y por eso el éxito dependerá de la capacidad en que estas empresas puedan adaptarse a la economía confinada, o sea, ya lo que proyectan es más o menos unos 2 años, y de distancia social a través de la tecnología. Entonces, ante esta crisis, pues el gran cuestionamiento es: ¿qué tipo de empresa quieres ser durante este proceso de la crisis? Y aquí viene la gran oportunidad. O tú lo ves desde el lado caótico o lo ves con la vista del águila. Ver que es una gran oportunidad de algo que tú pensabas a futuro, cómo puedes hacer esa transformación disruptiva de tu compañía y ver como una oportunidad grandísima de coger inclusive mercados que antes no habías podido cubrir. Y muchos de esos mecanismos la gente dice, bueno, pues el mejor es la uberización. ¿Y qué significa la uberización? Poder entrar a tener fuerza laboral móvil en sus casas, donde ya la infraestructura no la pongo yo, igual que cuando pensamos en el tema de Uber, que Uber no es dueño ni de los taxistas, no es empleado, los taxistas no son empleados, ni es dueño de los taxis, ni es dueño de toda la infraestructura que ellos tienen. Este mismo concepto ya es en los puestos de trabajo, o sea, cómo yo puedo tener gente remota que pueda tener habilitado tecnología y que yo lo pueda orquestar inteligentemente, cuándo y a quién. Entonces aquí viene el tema fuerte, que es cómo entonces con esto poder cerrar la brecha del talento digital, porque normalmente las compañías tienen diferentes tipos de perfiles de personas. Y como con este caos necesitamos mayor colaboración, entrar a combinar todo el tema de personas y máquinas, pero de la manera más óptima, o sea, que realmente pueda automatizar labores que no agregan valor para el ser humano y que el ser humano, lo que llamamos hoy el Customer Employment, o sea, experiencia al empleado eficiente, fácil, que le genere felicidad y que efectivamente ya seamos seres digitales. Entonces ahí viene el gran reto, ¿cómo esto volverlo así de manera ágil? Entonces viene el tema de, pues, hagámoslo con los expertos, con los que ya estén preparados, que son estas compañías de BPO que están acostumbradas ya a manejar talento humano, a manejar tecnologías y a eficientar operaciones. Porque de alguna forma cuando tú tercerizas un proceso, tú lo haces no necesariamente para que las personas estén en otro lado, es porque lo van a hacer de mejor forma que tú. Y ese es el proceso que han venido trabajando mucho las compañías de BPO, cómo generan valor y así de alguna forma las compañías pueden acelerar todo ese proceso de transformación digital, porque además de poder eficientar costos, puedo tener disponibles tecnologías de nueva generación y hacerlo en un modelo bajo demanda. Gracias, Marta. Creo que es realmente interesante ver cómo en el fondo se puede transformar la empresa en modelos líquidos, ¿no? Donde las fronteras entre una parte y otra de alguna manera se diluyen. Y es verdad que estamos más acostumbrados a pensar a servicios externos como la atención al cliente o quizás algunos departamentos como el legal que a veces se externalizaban, pero
cuesta, ¿no? Pensar cómo podemos integrar a todo esto. ¿Cuáles son, en tu experiencia, los riesgos? Si hay riesgos asociados a esta transformación de la compañía y algunos casos de empresas que han podido lograr superar esos riesgos. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, definitivamente se requiere tecnología para poder orquestar esto de manera eficiente. Pero la ventaja es que ya las tecnologías están. Entonces, hoy en día, las nuevas tecnologías que permiten orquestar esa tercerización, primero, te permiten hacer auditorías de lo que está pasando al otro lado. O sea, de alguna forma, es extensión de la compañía. Entonces, por eso es que antes le daba a la gente susto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a saber cuántas interacciones han tenido? ¿Cómo ha sido esa interacción? Pues hoy ya el software permite que tú como director, por ejemplo, de ventas, sepas qué está pasando con tus comerciales que están tercerizados, qué está pasando con tus clientes, porque estas herramientas permiten hacer un tema de grabación de llamadas, grabación inclusive hasta de la cara, hacer auditorías, etcétera, en cualquier momento. ¿Sí? Adicionalmente, pues estas tecnologías te permiten manejar capacidades potentes de BPM, de administración de procesos de negocio, donde tú puedes parametrizar reglas, o sea, a pesar de que tercerices, tú pones las reglas. Yo quiero que mi proceso de ventas o mi proceso de mercadeo o mi proceso de servicio al cliente sea de esta forma. Entonces, aunque estés tercerizando la operación, tú sigues siendo el que orquesta inteligentemente la mejor forma de hacerlo. Por otro lado, el tema de mayor visibilidad, ¿sí? Estas herramientas hoy en día te permiten poder tener en tiempo real todo lo que está pasando en los diferentes canales. Cuando tú estás hablando de omnicanalidad, estas herramientas te permiten saber qué está pasando en un agente que esté dentro del cliente, con una persona que esté en el punto presencial o con una persona que esté en el contact center. Y te permite, pues como ya hoy en día las tecnologías son cloud, que sea bajo demanda todos estos servicios. Pero con un componente fuertísimo de garantizar la calidad. O sea, hoy en día inclusive las compañías de BPO utilizan herramientas que permitan garantizar disponibilidad casi al 100%, con el tema de datos e información, con todo lo que implique seguridad, y donde ya se contrata inclusive por desempeño. Tradicionalmente se contrataban los BPOs por puestos de trabajo, ya ahora no. Ahora inclusive es por resultados. O sea, tú puedes lograr por venta efectiva, por paciente atendido y ya no necesariamente por puestos de trabajo. Y eso te garantiza que los KPIs que tenga la compañía son los mismos KPIs por los que opera el BPO. Y los software permiten ir midiendo esos KPIs. Y obviamente el tema de reducción del overhead, porque de alguna forma, lo que se busca es que sea mucho más costo eficiente esto, y ahí vienen las tecnologías que robotizan, que entran a hacer muchas labores que ya no se requieren hacer manualmente. Piensen ahorita, normalmente en un proceso era tradicionalmente el front office y luego pasaba una cantidad de operaciones manuales al back office. Hagan de cuenta como un proceso de un banco cuando hacen un tema de vinculación. Una fábrica de crédito, cuando tú haces un crédito, antes era un mes para responderte. ¿Tú crees que en época de la pandemia eso se puede lograr? No. O sea, con tecnologías como estas tú puedes mapear que esto sea en cuestión de una hora máximo, que la información sea capturada aquí y robóticamente se procese. Y ya digamos que entre comillas el front office, el back office se volvió uno solo. ¿Sí? Entonces, pues obviamente esto minimiza mucho los riesgos, pero implica de todas formas un tema de humanización en el proceso. O sea, y esta parte no lo hace la tecnología. Esta parte sí es donde tiene que intervenir inteligentemente las áreas de recursos humanos, porque las personas que están allí tercerizadas son una extensión de la compañía. No se De puede hecho, mira, justo tendría la siguiente pregunta, porque cuando hablabas, ¿no?
todo el tiempo pensando en estas personas que al final, de alguna manera, imagino que se tiene que sentir parte de la misma compañía. ¿Cómo se gestiona, por tu experiencia, los equipos? ¿Cómo se gestionan los equipos, equipos internos, equipos externos? ¿Hay una manera que tú has visto que es más exitosa a la hora de integrar estas personas de fuera y cómo podemos hacerlo desde un punto de vista de equipos? Bueno, aquí se requiere también tener metodologías de contratación, de outsourcing, donde una de esas habla de las personas cuando entran en la inducción, durante la operación, tienen que sentirse como parte de la compañía. O sea, son como si fueran empleados, o sea, tú tienes que darle toda la formación en la estrategia del negocio, en el ADN que tiene el negocio, la marca, porque están defendiendo tu marca. ¿Sí? Entonces la manera como los vas a formar, la manera como los vas a medir y la manera inclusive como les vas a monetizar que permita realmente que formen parte del ADN de la compañía. O sea, sí, lo que inclusive en operaciones masivas que vienen interviniendo, dentro de los contact centers, por ejemplo, hay personas del cliente adentro y se ven como si fueran compañeros, como si fueran pares o como si fueran jefes. ¿Sí? Entonces ahí entra todo el tema de cómo organizar la mejor forma de la estructura para que pues, no se vean como si fueran dos compañías separadas. ¿Y crees, Marta, que es posible entonces este reto, ¿no?, que planteábamos ya en el título de este coffee, que es el lograr un mismo nivel de implicación con estos equipos, que al final están integrándose con los que son internos, y cómo desde el liderazgo, ¿no?, como desde el, bueno, al final el liderazgo es bastante distribuido, y hago la pregunta en ese sentido, no en un sentido verticalizado, pero cómo podemos lograr este engagement, ¿no?, esta implicación, si realmente en tu experiencia esto es así, se logra, depende mucho del tipo de liderazgo o de qué depende exactamente. Bueno, hay un reto grande ahora donde inclusive no necesariamente están los puestos de trabajo en un mismo sitio físico, sino que están en las casas. Entonces, pues aquí hay herramientas también que te permiten de e-learning, donde tú puedes generar espacios de colaboración en tiempo real. O sea, inclusive estas herramientas tú puedes tener un jefe que antes lo tenías físico allí en el sitio del contact center, lo puedes tener virtual donde le salga alertas y se pueda manejar un tema colaborativo. Y ese jefe posiblemente puede ser un empleado de la compañía y no del BPO. ¿Sí? Entonces, ahí la clave son estas herramientas que permitan generar esa manera fácil de tomar decisiones en tiempo real. Y adicionalmente, estas software de auditorías, tú puedes estar midiendo la emoción de la gente. Y ahí vienen herramientas como también las de Team IQ, porque pues tienes que mirar la emoción no solamente del cliente, sino, del colaborador, sino del tercerizador, ¿cierto? Entonces, Claro. ahí pues, obviamente se requiere este tipo de intervenciones para actuar en lo que hay que entrar a acompañar. Es justamente lo que te iba a decir, ¿no?, que se podría incluso asimilar y poder medir, que ya os hemos explicado alguna vez, ¿no?, con esta fórmula Team Genium que tenemos, en la que podemos medir esas variables emocionales y cómo se percibe el equipo, ¿vale?, aunque sean equipos mixtos, y que luego se pueda intervenir tanto en unos como en otros, ¿no?, todos los que son internos y los que son BPO. Pero así como última pregunta, a mí la verdad es que me gusta mucho poder debatir alrededor de esto y especialmente alrededor de los equipos y cómo lograr la implicación y la eficiencia. Es una de las variables, ¿no?, que se miden también con la herramienta de TeamIQ. Pero Marta, ¿cómo está ahora mismo el mercado? ¿Cómo lo gestionáis desde Colombia? ¿Qué tiene que hacer una empresa del país que aquí estamos varios participando? Bueno, next step. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar si queremos más información, si queremos plantearnos este cambio organizativo? Bueno, quiero contar un poco desde el lado de lo que ha venido haciendo Colombia alrededor de todo el tema del BPO. Hace más o menos unos 5 años o 7 años, el sector del BPO fue escogido como uno de los sectores de mayor desarrollo para Colombia para generación de empleo.
Actualmente es un sector que genera más o menos 600.000 puestos de trabajo, pero el gobierno ha venido trabajando mucho el desarrollar el talento humano con las capacidades y la conectividad y obviamente las tecnologías que lo permitan. Entonces, pues, inclusive Colombia hoy en día es uno de los países a nivel global de mayor índice donde las grandes operaciones de BPO se han venido montando aquí en Colombia. Muchas de ellas inclusive son de Europa, de Italia, de España, que vienen y lo montan aquí, donde hay menores costos, en todo sentido, no solo en talento humano, porque obviamente el talento humano por el tema de la depreciación del peso, pues sale muy económico de contratar aquí, sino realmente también desde el lado de todo el tema de tecnología. Entonces, pues aquí no voy a entrar en detalle, pero digamos que versus Latinoamérica, en este momento Colombia tiene muchas ventajas por la ubicación geográfica, por el tener talento deslocalizado que hace que la gente sea con mucho mayor sentido de pertenencia, etcétera, que garanticen un buen servicio. Inclusive, hoy en día, gran porcentaje de este talento humano está haciendo operaciones para España, para México, para inclusive Estados Unidos. ¿Mm? Entonces, pues son compañías que ya tienen muy buena trayectoria en todo el tema de tercerización. Entonces, pues la sugerencia para los que están viviendo esta crisis es busquen todas estas alternativas donde nos permita acelerar el proceso de tercerización con gente que me traslade conocimiento también a mí. O sea, estas compañías ya vienen trabajando en un modelo flexible también de contratación. Antes tenías que hacer contratos a 3 años, a 5 años. Como ya la tecnología permite que no se hagan inversiones iniciales grandes, tú puedes contratar por lo menos, por ejemplo, operaciones tan críticas como las de ventas, ¿sí? Y donde de alguna forma necesitas gente que ya sepa manejar la relación con el cliente de manera remota. Entonces, pues aquí sí se requiere que si no lo saben hacer, pues contrates compañías como Alianza y Estrategia, no, que les pueda ayudar en ese proceso de contratación, ¿sí? Porque requieres hacer de forma muy ágil un tema de seleccionar el proveedor adecuado y se montan unos KPIs donde se garantice todo lo que se espera desde el lado de compañía. Muchas gracias, Marta. Vamos a ver si hay algunas preguntas por parte de las personas que están participando, porque la verdad que es un tema, yo seguiría 10 minutos más preguntando, pero... Había una de Sergio que ha dicho que ya ha quedado contestada durante la intervención, ya ha bajado la mano, así que si Sergio quieres preguntar, vuelve a subir la mano, por favor, y si no, cualquier persona que quiera intervenir. Claro, esos criterios para tercerizar me parece una pregunta muy, muy buena y después también la inversión en este sector, ¿no? Perfecto, Sergio. Pues mano levantada, todo tuyo. Sergio? Vale. No le oímos, Óscar. No le oímos, no. Ahora, ¿no? ¿Ya? Ahora. Vale. No, solo comentar algo muy importante. Y de hecho, yo conocí a Marta hace ya 14, 15 años, justamente en un negocio en el que tercerizábamos. Nosotros éramos la parte que tercerizaba un montón de cosas. Servicios de outsourcing, de administración y gestión de costo por página, de procesos de impresión, de distribución de artículos de escritorio y de oficina para todo México, Centroamérica y hasta Colombia. Y ahí tuvimos convergencia. Y una de las cosas que más se discutía, sobre todo con los grandes bancos y aseguradoras, que eran empresas gordísimas, era que tenían que analizar 3 grandes criterios y son súper importantes. Es aquello que estás tercerizando tiene que ser igual o más barato que si lo hicieras tú mismo. Tiene que ser de igual o mejor calidad que si lo hicieras tú mismo. Y lo más importante es que no sea tu core business. Es decir, en esta parte que decía Marta de, ok, el BPO y el ITO y el KPO, el Knowledge Process, hijo, tercerizar el conocimiento
salvo que de verdad no te importe nada el conocimiento como parte fundamental de tu core, es muy difícil que tercerices el conocimiento, creo yo, ¿eh? Pero ya más o menos la otra pregunta que tenía yo la han contestado. Sí que me parece importante ver desde la perspectiva de la importancia de la medición, TimeEQ, cómo debe y puede ser una gran herramienta, puesto que una vez que una persona está, digamos, siendo subrogada y utilizando o dando la cara por una compañía, da igual si es un call center y está funcionando por un banco o si está haciendo el servicio de limpieza y tal y cual, el usuario, el cliente, aquella persona que tiene contacto, lo considera miembro de, llámese Santander, llámese Banamex, Citibank, la madre que lo parió o quien sea. El externo te considera a ti que estás dando la cara como una persona con la que él habló del banco fulano o de tal y cual. Si esas personas no hacemos por ir midiendo qué tanto se van integrando a la camiseta puesta de la empresa para la que están trabajando, aunque cobren en Manpower, están dando la cara por Banco Santander, por decir algo. Y esa parte requiere de un ejercicio súper importante de liderazgo, de penetración, de compenetración y de medición. Yo creo que aquí es el tipo de lugares en donde es más evidente y obvio la trascendencia de tener herramientas como TimeEQ. Creo que es importantísimo. Sí, de acuerdo. O sea, ahí sí, y estamos pensando que ya, pues con esta deslocalización vas a tener gente que aunque ya tenías tercerizado, porque esto no es solamente cuando vas a contratar nuevos servicios, sino ya las operaciones que tienes hoy tercerizadas. Necesitas con mayor razón tener claridad de lo que está pasando en todas las interacciones. Entonces, son herramientas que pueden empezarse a aplicar ya, independiente si lo tienes in-house o tercerizado. Correcto. Luisa, creo que has levantado la mano. Estás muteada. Si quieres hablar, ahora. Muy interesante, Marta, muchas gracias. Yo iba a hacer el mismo comentario que Sergio y otro tema relacionado. O sea, realmente al final son procesos de negocio donde el cliente ve a una persona que representa a la compañía. Entonces, claro, nosotros veníamos estandarizando y el outsource, la terciarización era una gran forma de estandarizar, crecer y dar mucha flexibilidad, que ahora además con el COVID es mucho más necesaria porque tenemos esta gran crisis, quién sabe cuántas más vendrán, tener una posibilidad de tener una organización flexible es súper interesante para ser más sostenible, más resiliente, pero a la vez, y lo habéis comentado muchas veces, el proceso de empatía es muy importante porque el conocimiento para la toma de decisiones en situaciones de crisis donde el cliente va a necesitar otro tipo de respuestas, también lo es. Entonces, estos equipos terciarizados también tienen que ser capaces de hacer eso, con lo cual tener una cultura de compañía fuerte en la que ellos participen, un liderazgo fuerte que les haga parte del equipo y una manera de que el equipo se comunique, interaccione y se vaya alineando sobre la marcha, y da igual el formato contractual, si es terciario, primario, secundario, da lo mismo, pues entonces quizá es todavía más importante, con lo cual es como que hay dos procesos contradictorios, pero que deben unirse, ¿no? Ser mucha más tecnología, mucha más terciarización, mucha más organización flexible, a la vez mucha más capacidad de toma de decisiones porque el cliente las va a requerir. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con lo que los sistemas automáticos te lanzan una respuesta de, bueno, vale, ¿yo ahora qué hago con esto, no? Pero necesitas a alguien que esté terciarizado o no, realmente forme parte del equipo de la compañía. Entonces, humanizar la terciarización me parece que es aún mucho más importante ahora en el entorno COVID. Y ahí viene el tema de hacer inteligente qué decisiones las toma un empleado o una persona externa. Entonces, por eso estos software de BPM permiten decir esta decisión a dónde la escalo y en tiempo real, independiente quién es. Claro, puede ser hasta el presidente de la compañía. Exacto.
pero muy, muy interesante, muy interesante. Sí, yo creo que hay que empezar a replantearse, ¿no? O sea, salir, lo que decimos siempre de salir de la caja, y que muchas empresas que a lo mejor no se lo han planteado. Y hace pocos días o semanas hablábamos con Marta justamente, no sé si en el coffee o en algún otro contexto en que hemos coincidido, de que justamente el BPO bueno, tiene ahora mismo un crecimiento, ¿no? Un auge, porque precisamente eso también te dota de una flexibilidad, no tienes una estructura, con lo cual creo que puede ser una muy buena opción, de hecho, ¿no? Lo único que a nivel de equipo, pues a mí me preocupaba eso que que hemos ido comentando, ¿no? De ganar la implicación, de que vistan la camiseta, ¿no? Como dice Sergio. Estaba reflexionando también, es verdad lo que estamos comentando del COVID, que al final se han un poco, ¿cómo decir? Se han hecho más finas las barreras entre dentro y fuera de las empresas, ¿no? Porque antes teníamos muy claro los que estamos dentro y los que están fuera, no sé cómo explicar. Y es verdad que cuando hablamos de outsourcing siempre había esta como dicotomía dentro-fuera. Realmente hoy, como al final digamos, el territorio lo hacemos quien se sienta o quien no se sienta parte de ese equipo, de esa compañía. No es tanto un tema de un lugar, sino un tema de eso, de camiseta, de pertenencia. Y es verdad que una de las primeras variables que fallan, lo vemos dentro de los equipos, dentro de los datos de TeamIQ, siempre es el sentimiento de pertenencia, el belonging, ¿no? Ese objetivo común. Y en el BPO realmente hoy en día es una oportunidad enorme porque ya no tenemos este factor físico que limita, que de alguna manera nos crea también un patrón mental, ¿no? Porque podemos ser todos parte simplemente si nos sentimos parte. Inclusive aquí la ventaja es que vas a poder también de manera acelerada adquirir talento que te cuesta mucho trabajo si no es el core de tu compañía. Por ejemplo, con lo que mencionaba Sergio, el tema de tercerización del conocimiento. Ahora, con todo este tema de manejo de información, porque estamos ya en el mundo de la información, donde la clave es toda la parte cómo la analizo para ser mucho más predictivo. Entonces aquí, por ejemplo, les pongo un caso de una de las compañías, Alianza de Estrategia, que es la que son nuestros socios. Uno de mis socios es científico de datos y tiene un back office en un pueblito de Colombia, que se llama el Líbano, y tiene gente experta en toda la parte de análisis de datos. O sea, son perfiles escasos. Claro, es la tendencia de todas las compañías a nivel mundial, pero ¿dónde está ese talento tan especializado? Y allá se han enfocado y desde allí pues se vuelve gente experta en manejar por verticales esa parte y pues de aquí que tú consigas un talento de ese formado localmente, por ejemplo en el caso de Bogotá, es carísimo y te rota muy fácil. En cambio en estas poblaciones pues hay gente que tiene menor rotación, el costo es mejor porque ya digamos que el salario emocional es otro, o sea, es un tema que inclusive ellos se les contrata por resultados, entonces les generas una manera diferente de trabajar, porque los retas a cada vez a ser mucho más predictivos en los modelos. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto muy grande con telesalud. Ahora con el tema de la pandemia se aceleró. O sea, Colombia venía diciendo legislativamente vamos a ir a la telesalud, rompiendo una cantidad de paradigmas. Pues ahora, en cuestión de un mes, se aceleró todo. ¿Y cuál es la clave de telesalud? Hacer rutas eficientes de la atención de un paciente. No necesariamente tener el mejor médico, ¿sí? Sino cómo haces que el paciente al final salga rápido de su problema de salud. Idealmente preventivo, que el paciente nunca se enferme. O sea, entonces ahí es donde cambia totalmente los modelos. O sea, esa viene también a ser la parte retadora de este tema de tercerización. ¿Cómo logro combinando, co-creando con ese tercerizador nuevos modelos que me hagan hacer también crecimiento exponencial con cosas que yo internamente no tenía como capacidades? Yo creo que en realidad lo que nos ha dado la tecnología es la capacidad de comprender los procesos, que no está antes de tener procesos que integrar en la tecnología no era tan evidente. Entonces, primero, nos da esa capacidad que comentas, Marta, de tener
mucho más acceso a talento que no podríamos tener porque no lo tendríamos en el lugar, pero sobre todo la capacidad de entender los procesos. Y el mismo nombre lo indica, ¿no? BPO es Business Process Outsourcing, o sea, es el proceso de negocio, pero el proceso de negocio sigue siendo el mismo. Entonces, esta perspectiva yo creo que es muy interesante, y luego puedes igual hacer outsourcing de alguien súper talentoso como de algo que decimos no es el core del negocio y lo outsourceamos, pero yo creo que poco a poco iremos a más, porque el COVID va a hacer que las estructuras sean mucho más pequeñas y mucho más flexibles, y que solo crezcan si tienen la capacidad de ser flexibles. Por eso eso, unido a la capacidad de el decision making, para mí es muy importante, y entonces eso es lo que hace que el link del equipo y cómo el link toma decisiones como equipo y cómo se alinea, pues es interesante, pero los procesos que no son tan evidentes para la gente de HR quizás son más evidentes, pero no para toda la compañía son tan evidentes. Y luego el tipo de contratos, si recordáis, bueno, antes lo teníamos, o sea, teníamos ETTs y teníamos becarios que hacían el mismo trabajo que los que no eran ETTs ni becarios, y pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, al final, la forma contractual da igual. Y esta es un poco la forma de unificar la cultura. Incluso les cuento lo que está pasando ahora desde el lado generacional. Voy a poner el caso real. En mi caso, yo fui directora comercial y de mercadeo de multinacionales, donde digamos que el costo de una persona con este perfil puede ser alto. Ahora puede tercerizar personas con este perfil que ya no queremos ser empleados. Se los confieso ya. Pero puedo ayudar a muchas empresas desde el lado de outsourcing en cómo manejar de la mejor forma la parte comercial. Entonces, ahí encuentras también talento con mucha experiencia, claro, que quiere aportar, pero la manera de contratarlo ya cambia. Y de hecho, nosotros también quería compartir una experiencia con una empresa justo de outsourcing, donde pasaba algo interesante, que eran clientes nuestros. Dependiendo del proyecto y de la empresa que pedía la externalización, las personas de la compañía se sentían incluso más de la compañía que externalizaba, o sea, se sentían que pertenecían a la compañía que externalizaban más que a su propia compañía en que estaban en nóminas. Y eso creaba situaciones interesantes, que es un poco lo que comentaba Gina, donde al final el engagement, claro que depende de la compañía que al final externaliza. Y puede ser muy diferente como lo haga una compañía, como lo haga la otra, con esas personas que están en outsourcing, que realmente se sientan parte o no. Y había momentos en que los distintos equipos casi se peleaban entre ellos para estar en el proyecto de una compañía o de la otra. Y eso dice mucho sobre la posibilidad que se tiene de tener engaged estos recursos, porque al final son personas y forman parte realmente del valor de la compañía también. Yo, si me permitís, quería también, abundando un poco, me van viniendo ejemplos a la cabeza conforme vais hablando todos, ¿no? Y ahora son y 45 justamente, entonces no sé si os quedáis un poquito más. Si no, siempre hacemos este 45 más 15, ¿no? De prolongar un poco el debate, hacer un networking que a lo mejor puede ser interesante para muchos. En cualquier caso, el comentario o el ejemplo que yo quería poner es precisamente el de una compañía que tiene sus propias tiendas, es una empresa sector lujo que tiene sus propios establecimientos, pero además también vende a través de otros distribuidores, como puedan ser, por ejemplo, perfumerías, ¿no? Entonces, claro, toda la formación que necesitan tener las personas que atienden al cliente, que atienden al público, en este caso, tiene que venir dada por esta empresa madre, aunque no son personas contratadas, pero veo el paralelismo ahí, ¿no? Es decir, el poder medir cómo están esas personas a nivel de equipo, cómo están siendo eficientes, cómo están sintiendo su bienestar en esa conjunción, ¿no? Que ponía el ejemplo Franchi, y eso en qué se traduce, ¿no? Una vez lo has medido,
cómo puedes intervenir, tanto si son internos como externos, porque al final están con la chapita de tu empresa y por tanto están asesorando al cliente, son la primera cara que ve un consumidor que entra en una tienda, ¿no? Por tanto, creo que hay mucho que hacer todavía en este sentido, ¿no? Me extraña incluso que no se haya, que no se conozca más y que no se aplique más, que no se haga uso de ese tipo de organización. Bueno, se hace cada vez más, ¿eh? Claro. Ha costado por algunos componentes europeos y algunos países más que otros, pero yo creo que se va a hacer cada vez más y especialmente ahora. Ese era el punto que teníamos, ¿no? Y por eso también el haber escogido o haber pedido a Marta que gentilmente pues, nos hablara de eso, que es su know-how, que es su área de trabajo y en la que tiene una experiencia dilatadísima, ¿no? No sé si hay alguna persona más en el mundo que sepa tanto, no lo sé, porque tampoco... No, Pero la verdad me ha gustado mucho, Marta, te agradezco. O sea, mucha información. ¿Cuántos puestos de trabajo ustedes- dices, Marta? ¿Cuántos puestos de trabajo has dicho, Marta, que hay en Colombia en este tipo de formato? 600.000. Sí, sí. Y aquí más o menos el 70% de las compañías grandes tienen totalmente tercerizadas sus operaciones, que por eso ha facilitado el proceso para otras áreas, ¿sí? O sea, si tú ves aquí, se maneja operaciones para muchos países de Latinoamérica. Una debilidad es el tema del bilingüismo, pero por lo menos para el tema de Latinoamérica y España, que la mayoría inclusive de los centros de servicios compartidos los están montando aquí en Colombia. ¿Mm? Entonces, pues, de alguna forma, creo que la parte legislativa, el gobierno tiene que también impulsar esto, porque a ver, yo les cuento un poco mi experiencia en otros países. O sea, yo he manejado este tipo de negocios para Latinoamérica, donde, por ejemplo, países en Centroamérica que no permiten tercerizar esto porque están defendiendo al empleado, creyendo que es un tema más como de tercerizar el recurso humano, ¿cierto? Y que es la manera fácil de no tener la nómina dentro. Y ese no es el concepto realmente de la tercerización. Entonces, les ha quedado muy difícil, bancos grandes y todo, entrar a contratar servicios. Pero con el tema del COVID, sí, yo pienso que ya el gobierno tiene que mirar o entonces quedan desempleadas las personas o cambian esa manera rigurosa de la parte legal, ¿no? Sí, Pues, sí. también algo que quería Aquí como comentar. sí, aquí en Europa había mucha reticencia. Con la crisis del 2008, la verdad que se inició un proceso porque hubo incluso clusterización de países y externalización de servicios, ¿no? Sobre todo financieros, administrativos, etcétera. Y ahí empezó un poco. Pero esto va a ser un paso grande. Está en auge, está en auge. Muy bien. Oye, no sé Lo si que necesiten, ahí ya queda con ustedes y con mucho amor. tu contacto, lo que tú consideres oportuno, porque al final, a lo mejor, está bien tenerte en órbita, ¿eh? Y lo mismo para todos los demás. De hecho, al principio nos preguntaban si íbamos a compartir la presentación. Sí, la presentación con mucho gusto, pues me imagino que esto queda grabado, ¿cierto, Gina? Para Sí. que lo puedan compartir. Pero si me permite lo que haremos... Perdón. Ay, perdón. No, es que había una diapositiva muy interesante que se veía que el primer país era Brasil, Sí. que por lengua es curioso, ¿no? Por lengua no es tan evidente que fuera Brasil el primer país en... ¿O está porque está en orden, pero luego la masa es mayor para otros países? No, pues obviamente Brasil es del lado de operaciones para su propio país. Ah, vale. ¿Sí? Vale. Pero ya desde el lado de offshoring, que es el último slide que presenté, Colombia está atendiendo operaciones para Latinoamérica, pero desde el lado de pensar las operaciones más grandes de BPO, pues sí están en Brasil por el mercado. La debilidad de ellos es que no hablan español. Por eso lo decía. Para pensar que desde allá contratan. Por eso lo decía, pero es para su propio mercado. Dice. Exacto. Okay.
Muy bien. Bueno, pues yo decía simplemente que desde Thingenium sabéis que os vamos enviando resúmenes en la medida que podemos y vamos buscando tiempo para hacer esos resúmenes. Enviaremos este PowerPoint, Marta, ¿te parece bien? Con mucho gusto, toda la información es No sé si posible en compartir. el PowerPoint tienen datos de contacto tuyos, pero si a alguien le interesa, se pueden poner aquí en el chat o escribís a ¿no? @gmail.com y os pondremos en contacto con Marta. Es Marta con H, Marta Figueroa. Marta Figueroa, aquí estoy escribiendo el correo, alianza y estrategia.org. Es mi correo. Pues no sé si alguien más. Perfecto. ¿Quería intervenir alguien más? ¿O damos por concluida la sesión que ha sido súper interesante? Súper interesante. On time, además. Enviaremos este resumen, os enviamos siempre también una encuesta, os lo recordamos. Entonces esa encuesta nos sirve para ver pues, cómo nos sentimos todos. Al final este coffee sharing lo hacemos entre todos. Yo creo, estoy muy contenta porque cada vez más nos lo sentimos nuestro, ¿no? Lo sentís vuestro, vaya. ¿No? Y está muy bien. La otra vez habló Francesc y oye Luisa, te esperamos con un tema a ti también. Estaba pensando lo mismo, la próxima Luisa. Peña Solano, perdón, yo no conozco a todo el mundo, pero estoy leyendo nombres, pero Luisa sí que la he visto en varios coffees, así que estáis invitadísimos o a proponer temas que podamos buscar algún especialista o que nosotras mismas podamos, alguien del grupo podamos intervenir, ¿no? Así que queda abierto. ¿Qué os parece si nos emplazamos al siguiente primer jueves, que es el 2 de julio? También en el mail os lo recordaremos. Ya será julio. Julio ya. Vuela, vuela. Esto es una locura. Esto es una locura. Ay, En España os tiempo acordáis, nos cambió. ¿no? ¿Os acordáis en España, los de España, el 13 de marzo? ¡Oh, 15 días! Estos serán 15 días. ¿Y os acordáis de la playa? Porque yo todavía no la he visto. No, Bueno, no sé si es peor no verla o verla y no poder entrar en el irla. Es lo peor, eso ya es lo peor. pero sí, la verdad es que está siendo ya, empieza a ser un poco pesado, ¿no? Pero nos vemos, que está muy bien. Sí. Eso es gracias a tecnología. Bueno, gracias a todos, la verdad que es siempre un placer y además con estos nuevos temas que se abren y que van un poco con el ritmo con lo que estamos viviendo, con lo cual al final pasa un mes, que es otro mes, pero es verdad que en un mes hay tantas nuevas ideas que también es interesante entender dónde estaremos dentro de un mes y qué reflexiones nos tocará hacer. Ahí. Vamos. Sí. Gran reto. Muchas gracias a todos. A vosotros, fantástico como siempre. A todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Cuidaros mucho. Ánimo. Ay, ¿quién queda?